Agradecer también a los participantes, a los que no hemos tenido ponencia, pero hemos estado aquí y nos hemos enriquecido. Y por supuesto al grupo SM, que nos ha apoyado desde el principio. Ahora está Pedro Miguel aquí, ha apoyado esta iniciativa y se va a encargar, como ya habéis visto, de publicar las actas de este encuentro. Hemos expresado la sinodalidad, hemos caminado juntos en la reflexión, en la escucha, en las aportaciones que nos enriquecen a todos. Por eso creo que hemos ejercido una sinodalidad del pensamiento que va formando ese gran mosaico que constituye la vocación y la vida de la Iglesia expresada en la sinodalidad. Me vais a permitir, aunque algunos de vosotros lo sabéis, también podemos centrar lo que ahora se hablaba un poquito con la cuestión del título de la obra, un poco la historia de este seminario. La historia de este seminario que nos va a servir también, o me va a servir a mí, para reflexionar muy brevemente sobre la sinodalidad. Estamos en la Fundación Pablo VI. La Fundación Pablo VI es una obra pensada y fundada por el cardenal Herrera Oria, uno de los personajes más importantes, sin duda, de la historia de la Iglesia de España del siglo XX. Y el cardenal Herrera Oria tenía en su cabeza y sobre todo en su corazón la formación y la difusión de la doctrina social de la Iglesia. En esto se ha trabajado mucho. Antes hablaban de la presencia en América Latina del Instituto de Pastoral, pero también hay que reconocer la presencia muy extensa y muy extendida de la doctrina social de la Iglesia desde esta Fundación Pablo VI en América Latina. Pues bien, en estos últimos años, en la Fundación nos hemos propuesto que forma parte de la doctrina social de la Iglesia, de la formación, de la difusión, el diálogo con la cultura. Por eso hemos emprendido un programa ambicioso, amplio, sobre el diálogo cultura, fe, cultura, pues de la mano sobre todo de Jesús Abezuela, del director general de la Fundación. Pero con motivo de la canonización del Papa Pablo VI, pensamos que ya que tiene este título de Pablo VI, nuestra fundación, tendríamos que crear un centro de estudios, un centro de pensamiento sobre Pablo VI. Hicimos un primer congreso sobre la figura del Papa Pablo VI y ante la propuesta de Teresa Conte de seguir trabajando sobre Pablo VI, nos gustaría hacer una biblioteca, no queremos suplantar ni Podemos a Brecha, al Instituto de Brecha, pero sí hacer un pequeño mundo en España de la figura de Pablo VI, pues hablando con Teresa Conte sobre hacer este seminario de expertos, ¿no? Y pensando algún tema que fuera capilar o fundamental en la doctrina y en la persona del Papa Pablo VI, enseguida se nos ocurrió el tema de la sinodalidad. Y de aquí surgió este seminario. La propuesta, por tanto, era de entrar en la figura de Pablo VI desde la sinodalidad. Y nos parecía que no era suficiente quedarnos en una lectura del pasado, aunque sea un pasado reciente, sino que tendríamos que llegar hasta hoy, hasta el pontificado del Papa Francisco y la sinodalidad. Aunque sea en tres trazos muy breves, sí que me gustaría destacar la figura de Pablo VI, la sinodalidad, y la figura de Pablo VI. Se ha dicho ya aquí, tuvimos alguna de las conferencias, Pablo VI es el que instituye el organismo, el instituto canónico, podríamos decir, del sínodo de los obispos. Con las deficiencias que hemos visto, con los beneficios o los arreglos que hay que hacer, la evolución que tiene el propio instituto, pero hemos de reconocer que Pablo VI tiene la intuición y tiene el gesto de crear el sínodo de los obispos. Después me parece que a la hora de hablar de sinodalidad no podemos dejar a un lado la Ecclesia Suam. La Ecclesia Suam es una página fundamental en la historia de la Iglesia contemporánea, también en lo que se refiere a la sinodalidad. La categoría de diálogo.
la categoría de encuentro con el mundo. Esa palabra que él utiliza, la simpatía hacia el mundo, forma parte y tiene que estar a la base de cualquier expresión de la sinodalidad. Y en tercer lugar, yo creo que Pablo VI tiene, bueno, además de que la Iglesia lo ha reconocido santo y es santo, pero a mí me gustaría traer aquí todo el magisterio de Pablo VI y la obra legislativa de Pablo VI a lo largo de su pontificado. Por ejemplo, en orden a la sinodalidad. Sabéis que Pablo VI, después del concilio, de la aplicación o intento de aplicación doctrinal, también lo hizo de las estructuras y fue delegando, porque todo estaba en manos del Papa. El obispo, las diócesis, las iglesias particulares tenían que pedir permiso a Roma para todo, absolutamente para todo. Y hay una serie de documentos en el pontificado de Pablo VI que descentralizan la Iglesia en orden a la sinodalidad, formando un verdadero, un cuerpo de derecho y un cuerpo de doctrina. Por eso me parece que desde un centro de pensamiento Pablo VI, hablar de la sinodalidad era un tema que era obligatorio tratarlo. En el futuro hablaremos de más aspectos de la figura de Pablo VI, pero esto era fundamental. Y bueno, desde este punto de vista, pues una de las cosas que pensamos, queríamos hacer esta reflexión sobre la sinodalidad, mirando a Pablo VI, mirando a Francisco, mirando al futuro, trayendo o contando con todos los eclesiólogos o con los eclesiólogos de al menos la gran mayoría de facultades y de universidades teológicas en España. Después de todo esto, y gracias a Dios, nuestro seminario se ha visto enriquecido con la presencia vuestra, la presencia de Latinoamérica, vuestras aportaciones que son tan ricas y que nos hacen, no solo reflexionamos en común, sino que yo estoy seguro que nos hacen confrontarnos. Y la confrontación, en el sentido positivo de la palabra, también es expresión de la sinodalidad. Por eso creo que ha sido un momento rico, ¿no?, el que estáis buena parte de los eclesiólogos de las facultades y universidades de la Iglesia en España. Vosotros estáis un grupo también del Grupo Iberoamericano de Teología. También hemos tenido una representación muy cualificada de Italia, ¿no?, con Monseñor Semeraro y también con Vitali, con Darío Vitali. Muy brevemente, pero me vaya a permitir, y sobre todo casi desde la experiencia, que yo destaque algunas cosas que a mí al menos me han calado, sobre todo. En primer lugar, la sinodalidad. Creo que ha parecido bien claro la sinodalidad como forma y expresión de la reforma de la Iglesia. Es decir, la reforma de la Iglesia en este momento tiene que venir de mano de la sinodalidad. Y eso, y yo creo que ha quedado bien claro, con una recuperación de la Iglesia, pueblo de Dios. Aquí ha salido en varias ocasiones y desde distintos ámbitos el decir, tenemos que volver al Vaticano II. Puede parecer que es una obviedad, pero tenemos que volver al Vaticano II. Tenemos que seguir tomando en serio la recepción del Concilio Vaticano II. Y recordar simplemente, porque lo recordaba el otro día Monseñor Semeraro, no hay más reforma en la Iglesia que volver a la fuente, a la forma primitiva. Y decía él también, hacernos mejores. Creo que esto es importante. Por tanto, la reforma exige conversión. Ha quedado bien claro que tiene que ser una conversión personal, de mentalidad y de estructura. Aunque pensábamos algunos que primero la conversión tiene que ser personal para que sea pastoral y de estructura, pero creo que quedó bien claro, Carlos, nos dejaste, que tiene que ir todo unido. Y es verdad, tiene que ir todo unido, las tres. El segundo punto de la reflexión, y que creo que me parece es muy importante, la Iglesia es constitucionalmente sinodal. Decía Carlos Gali el otro día, y creo que es muy importante, que tenemos que pasar de la sinodalidad en la Iglesia a la sinodalidad de la Iglesia.
Y creo que esto es importante, es decir, tenemos que ir hacia una iglesia sinodal. Y este eslogan casi que ha quedado bien claro, lo que afecta a todos, deben tratarlo todos. El tercer punto, la sinodalidad como expresión externa del misterio de la comunión. Ahora habéis suscitado un tema, algunos de vosotros, la relación, Fernando, la relación entre neumatología y sinodalidad tan importante. Buen viaje. La sinodalidad como expresión externa de la comunión. Otro punto que creo que me parece que es importante y ha salido aquí. Una cosa es la sinodalidad, la vocación sinodal, y otra cosa el ejercicio de la sinodalidad. Y creo que este es el paso decisivo, porque aquí todos tenemos claro la importancia de la sinodalidad. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos al ejercicio de la sinodalidad? Yo creo que uno de los caminos de la sinodalidad, es lo que antes decía, es el de la subsidiariedad. Renovar o recuperar la importancia de la iglesia local. De esto se ha escrito muchísimo, ahora parece que está un poco más dejado, ¿no? La importancia que tiene. Y para eso creo que, bueno, hay algunas experiencias que yo podría poner. Yo fui sujeto, creo que de primera línea, en la celebración de un sínodo diocesano en mi diócesis de origen. Y ahora que veo la realización del sínodo diocesano en Almería, que por cierto no seguimos el consejo del obispo de Albano, sino que publicamos unos documentos grandísimos que casi todo dábamos orientación y legislábamos, de pronto cambia el obispo el primer año la citó 3 veces y a la cuarta cita lo guardó en su biblioteca. Pero pensando en el sínodo diocesano, yo me quedo con una cosa. Para mí lo más importante fue el proceso sinodal. Los 2 años y medio que estuvimos trabajando en grupos, en parroquias, puso la Iglesia diocesana en acción. Y por eso cuando escuchaba muchas de vuestras reflexiones tan importantes, pensaba, la cuestión no está solo en votar. Porque yo puedo de pronto tener un consejo diocesano, y por ejemplo yo estoy preparando un plan de evangelización para mi diócesis para los próximos años. Yo podía haber hecho una redacción sirviéndome de buenos teólogos y haberle presentado al Consejo Presbiteral, al Consejo de Pastoral, el documento y decir, ¿lo aprueban ustedes? Y como son muy dóciles y muy buenos, lo habrían aprobado. Nosotros hemos seguido otro camino. Durante todo este año, todas las parroquias, todos los ámbitos de la pastoral, están trabajando una serie de preguntas y de documentos para decirnos cuáles son las prioridades pastorales y por dónde tiene que ir la Iglesia. Eso también es sinodalidad. Porque a ver si vamos a quedarnos en que votamos o no votamos, es decisorio o no es decisorio, y al final pues va a ser la decisión de unos cuantos, donde ya sabéis que cuando mucha gente tiene que votar, pues o se hacen grupos de poder o todo el mundo vota a lo que se presenta. Por eso creo que en el ejercicio de la sinodalidad es importante también crear procesos sinodales. Procesos sinodales. Y yo retomaría aquí las palabras del Papa Francisco que han salido aquí tantas veces. El tiempo es superior al espacio. Y en ese sentido, también con la sinodalidad, creo que tenemos que tener un poco de paciencia. Otro punto que me parece importante es conjugar, y creo que aquí también discutiríamos muchísimo, el principio autoridad, la colegialidad y la sinodalidad. Yo creo que los 3 son necesarios. Creo que los 3 son necesarios para mantener la constitución de la Iglesia, lo que la Iglesia es, pues creo que esto es importante. Principio, autoridad, sinodalidad, colegialidad. Y aquí me gustaría hacer una aportación que también es petición para vosotros. Ha salido muy implícitamente a lo largo de estos días, pero no tan explícitamente. Sinodalidad es caminar juntos, y caminar juntos con la gente que no tenemos cerca. Porque esta es una realidad que estamos viviendo en Europa, la gran secularización.
Y vosotros lo estáis viviendo en América Latina, por ejemplo, también con el tema sectas y también con la secularización. La sinodalidad es también caminar al lado de los que no vienen con nosotros. Y yo creo que aquí entra una palabra que ha aparecido mucho, clericalismo. Es algo que el Papa utiliza con mucha frecuencia. A mí personalmente, el Papa me ha hablado en varias ocasiones de clericalismo y hace un mes y medio a mi seminarista le habló también de eso. Pero el Papa entiende clericalismo, según yo he podido percibir de sus palabras. Lo que le dijo el otro día a mis seminaristas, estén cerca de la gente, porque si no caerán en el clericalismo del malo. Por tanto, ojo, aquí el obispo puede ser clerical, los curas pueden ser clericales, pero muchas veces el peor clericalismo es el de los laicos. Cuando el laico o el cura o el obispo se encierra y no escucha a los demás y no está cerca del pueblo. Por eso hay una expresión que no ha aparecido aquí nunca y que me parece muy propia de la sinodalidad y que el Papa utiliza mucho, que es la cercanía. La cercanía, estar cerca de la gente. Bueno, yo creo, y ya termino, que hay aquí algunas palabras que son fundamentales a la hora de hablar de sinodalidad. Una es la escucha, que ha salido, el diálogo, el cuidar los unos de los otros también es sinodalidad. Por ejemplo, el cuidar, voy a utilizar un ejemplo muy clerical, pero por ejemplo el cuidar los curas unos de los otros es muy importante. El cuidar de la gente que tenemos, y me refiero ahora a la Iglesia toda, también es muy importante. Por supuesto, el acompañar y el discernir. Yo utilizaría o me serviría de una expresión que el Papa Francisco le dice a los obispos del CELAN en Río de Janeiro, pero que sirve para todos. Ir delante, ir en medio, ir detrás. Y me parece que esto es bien bonito. Y aquí hay un icono precioso que tenemos en el Evangelio, que son los discípulos de Emaús. Yo creo que los discípulos de Emaús son una preciosa catequesis, entre otras cosas, también de la sinodalidad. Y lo último que tengo que decir es, además de darles las gracias de corazón por haber participado, porque habéis venido de lejos, porque habéis participado con una fidelidad pasmosa en estos días de seminario, una invitación, un ruego a vosotros los teólogos. Seguid reflexionando. Seguid aportando vuestra reflexión. Hay cosas que las sabremos hacer y otras a lo mejor no las sabremos hacer. Hay realidades que las podremos vivir y otras que a lo mejor en la vida de la diócesis, de una iglesia, no las podremos vivir. Pero vuestra obligación es seguir reflexionando. Y vuestra obligación es seguir aportándonos a toda la iglesia vuestra reflexión, que es enriquecedora. Si os soy sincero, he echado de menos en este seminario algo que era una opción que nosotros hicimos. Me hubiera gustado que hubiera habido más obispos. Y yo sé que hay obispos de España que le hubiera gustado estar aquí. Pero es verdad que no les hemos dado oportunidad, no los hemos invitado. Aquí ha salido en algún momento. A lo mejor lo hacéis en América Latina, aquí no tanto. Sería bueno que foros como este, seminarios, por ejemplo, sobre la sinodalidad, donde fueran obispos y teólogos. Creo que sería importante y a lo mejor no organizado por la conferencia episcopal. Y la última palabra, porque ha salido aquí, yo la tenía apuntada, es que todo esto, si no es con el Espíritu Santo, no nos va a ser posible. Pero bueno, ha salido aquí últimamente. Esta mañana en la misa, cuando leíamos el Evangelio, pensaba que era muy a propósito el Evangelio, porque el Espíritu es ese viento que no sabemos de dónde viene y no sabemos dónde va. Por tanto, nuestra obligación es escuchar lo que dice el Espíritu a la Iglesia, para no hacer lo que yo creo, sino lo que el Espíritu dice a la Iglesia y caminar según nos vaya diciendo el Espíritu. Pues en nombre de la Fundación Pablo VI, de todo corazón, muchísimas gracias. Gracias.